al mandamiento del amor, pues es una fe errada, una fe que no es la fe en Jesucristo, porque Él fue muy claro al decirnos, y desde el Antiguo Testamento es muy claro que el mandamiento principal es el amor a Dios y también a semejanza de ese mandamiento, el del amor al prójimo. Y ahí tiene que estar el fundamento de todo, pero no solamente como, vamos a decir, un estatuto académico, decir, bueno, a partir de ahí vamos a crear un edificio intelectual para poder como entender, sí, por supuesto que necesitamos entender, de eso no cabe duda, pero queremos entender para amar, como nos enseñan los santos padres, ¿verdad? Nos enseñan los santos padres que nosotros precisamente seguimos la lógica del amor. Esa es la lógica que debe movernos a nosotros, ¿sí? Siempre la lógica del amor, como lo especificó muy claramente Benedicto XVI, ¿verdad? En todas sus encíclicas. Es muy interesante, pues, revisar las encíclicas del Papa, de cómo siempre él procura la lógica del amor, que es el pensamiento de la Sagrada Escritura y que es el pensamiento de los santos padres, particularmente de San Agustín. Entonces, en ese conocimiento del amor de Dios y de Cristo se funda toda nuestra fe. Por lo tanto, la finalidad del Catecismo de la Iglesia Católica es el amor como origen, a partir del cual todo surge, pero también como término. Siempre vamos a mirar el amor es la fuente de toda de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros celebramos, de todo lo que nosotros vivimos y de todo lo que nosotros oramos, ¿sí? Es la fuente, pero también es el fin hacia el cual nos dirigimos. Todo lo queremos hacer por amor, todo queremos hacerlo conforme al designio amoroso de Dios, ¿sí? Dios es amor, dice la primera carta de San Juan, ¿verdad? Dios es amor. Si queremos nosotros tener como una especie de definición de qué es Dios, pues Dios es amor, eso es. Y si Él es amor, pues también nosotros como hijos suyos tenemos la misma vocación al amor. Entonces, la finalidad del catecismo es el amor como origen y término, ¿sí? Que está inspirado este pensamiento ya en el catecismo romano. Ya desde entonces, pues ya se tenía muy claro eso y lo retoman todos el equipo de Ratzinger y lo ponen como el principio que va a conducir todo el catecismo. Fíjense que es lo mismo en el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico también tiene ahí su principio y dice que la ley suprema del Código es la salvación de las almas, que no es otra cosa más que la realización en el amor. La salvación de las almas es la realización plena en el amor, ¿sí? Entonces, eso nos lleva precisamente a la plenitud de este amor en la vida eterna. La vida eterna, como lo entiende Jesús en su palabra. En el Evangelio Él nos enseña que la vida eterna se manifiesta en el conocimiento de Dios y de su enviado Jesucristo. Pero ¿qué significa? Vamos a silenciar los teléfonos, por favor. ¿Qué significa esto? Recuerden que la palabra conocer en la Sagrada Escritura es tener una experiencia íntima y personal. Por eso la Virgen dice, yo no conozco varón, en el sentido de que no ha tenido intimidad con José. Habla de una experiencia muy cercana y muy íntima. No es un conocimiento intelectual el que nos propone la Sagrada Escritura, sino un conocimiento experiencial. Entonces, en el conocimiento experiencial de Dios
y de su Hijo Jesús, allí está la vida eterna. En eso consiste la vida eterna. La vida eterna, que por otro lado, sea dicho de paso, no comienza el día que nos morimos o el día que vamos a ser juzgados. No, eso es un error. La vida eterna comienza desde el momento en que yo soy bautizado, ese es un primer momento, y cuando yo acepto mi bautismo, cuando yo asumo mi bautismo, asumo mi condición de hijo de Dios e intento vivir conforme a esa condición, allí yo ya estoy teniendo vida eterna. Vida eterna que, por supuesto, se va a hacer plena en la consumación de los tiempos, ¿sí? Pero que va creciendo en el día a día. Es algo dinámico. La vida eterna no es algo estático, no es como algo que se nos da y ya, sino es algo con lo que nosotros mismos tenemos que ir trabajando. La vida eterna yo la entiendo un tanto como don, pero también como tarea. Es ambas cosas. Es algo que Dios me da, pero que yo asumo para ir trabajando en esa vida eterna. Y en eso consiste todo el sentido de la existencia. Todo el sentido de nuestra existencia en eso consiste, en ir creciendo en esa vida eterna. Bueno, entonces, podemos de aquí comprender que lo que le da fuerza de evangelización al catecismo de la Iglesia Católica es precisamente ese conocimiento amoroso de Cristo que es impulsado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en el centro del catecismo está indudablemente la acción del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener muy clarito para no perder de vista la importancia que tiene en nuestra enseñanza de la fe siempre la acción del Espíritu Santo. Esta es una obra de amor. Lo que estamos haciendo en este momento es una obra de amor, porque estamos tratando de conocer a Dios, de vivir la experiencia de su amor para entonces compartirla con los demás. Y el catecismo es un itinerario, es una guía, es un pedagogo. Recuerden que significa la palabra pedagogo, ¿verdad? Es el que acompaña al niño, eso quiere decir pedagogo. Es decir, el catecismo se convierte, o el Espíritu Santo con el catecismo, con su obra, nos va conduciendo como un pedagogo, ¿sí? Entonces, se trata de que este conocimiento de Cristo sea un conocimiento, vamos a decirle, experiencial. Experiencial. Podríamos decir, es un conocimiento dinámico y que en el día a día va potenciando nuestra vida, la va potenciando. Por eso también le podemos decir que es una experiencia existencial, en cuanto que va marcando cada uno de los momentos de nuestra existencia. Insisto mucho en esto porque quiero yo quitar toda impresión de que el conocimiento de la fe es un asunto meramente cognitivo, meramente de conocimientos, o al menos conocimientos que se registran acá solamente en nuestro cerebro, sino que es algo que nos impulsa a vivir y no nada más a quedarnos así. Yo recuerdo que se nos decía antes, en la renovación carismática, se nos insistía mucho que el que no vive y comparte la fe engorda, se hace gordo de la fe, ¿verdad? Pero no crece, ¿sí? Y la idea es que crezcamos, ¿sí? Porque pues podemos conocer gente que les gustan mucho los cursos. Qué bueno que les guste a la gente los cursos. Pero yo conocí una señora ahí en Culiacán, ya falleció la pobre, que tenía una biblioteca más grande que cualquier sacerdote, ¿eh? En serio, tenía una biblioteca más grande que cualquier sacerdote. Y era una come libros,
buenísima, conocía la teología muy bien, era una mujer muy capaz, pero como que todo quedaba allí, como que todo quedaba en un, si me permiten la palabra, en un prurito intelectual. O sea, como cuando uno tiene comezón y se rasca, ¿no? O sea, así, nomás quería como satisfacer esa necesidad intelectual, pero yo siempre le decía, ¿cuál es tu apostolado? ¿Cómo vives tú tu fe? Seguro que sí la vivía de algún modo, pero o sea, como que tenía mucho para dar y no lo daba, ¿sí? Entonces, probablemente podía correr el riesgo de convertirse en una gorda de la fe, ¿sí? Bueno, el amor de Dios en la Sagrada Escritura es muy claro cuando nos revela a Dios que Él ama de manera incondicional al hombre. Para mí esa frase del Evangelio de San Juan, no recuerdo cuál es el capítulo, creo que 3:10 por ahí, tanto amó Dios al mundo, no me acuerdo si es eso, ustedes lo averiguan ahorita, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para mí es muy revelador ese pasaje, es muy revelador. ¿Por qué? Porque me indica qué tipo de amor tiene nuestro Padre Dios a la humanidad. Y vamos como a desmenuzarlo y a aterrizarlo el pasaje. En lugar de decir mundo, vamos a decir, tanto nos amó Dios a nosotros los humanos, tanto nos ama Dios a nosotros los humanos, que nos regala a su Hijo. Acaba de pasar la Navidad. Y acostumbramos en Navidad intercambiar presentes, ¿sí? Y muchas personas se esfuerzan de veras imprimir en su regalo, como querer decir, te regalo esto porque te quiero mucho, ¿sí? A veces también los regalos se hacen una cosa frívola, ¿no? A veces se hacen algo frívolo, pero hay personas que sí, como que en su regalo quieren decir, te quiero mucho y por eso te quiero regalar esto. Sobre todo cuando el regalo implica un desprenderse de algo. Hay personas que en un momento dado se desprenden de algo. Hace unos días yo tuve una experiencia muy bonita, fui con un grupo de amigos y entonces le chuleé a un señor su saco, se lo quitó y me lo dio. Le dije, no, espérate, a ti se te ve bien. No quiero que me lo regales. No, es que yo hace mucho que he querido darle una muestra de afecto. Y me dio un abrazo y me dijo, lo quiero mucho, padre. Esos son los regalos que tienen impresos el afecto que una persona puede sentir por otra persona. Pues ese es el afecto de Dios. Voy a usar mi imaginación, ¿no? A Dios me lo imagino así como diciendo, ¿cómo les muestro a estos tan cabeza dura que los quiero mucho? Pues nos da lo que más vale para Él, su Hijo único. Tanto amó Dios, o sea, no sé si a veces entendemos la palabra de Dios, la profundidad del significado, la trascendencia de lo que el Señor está haciendo, de la obra del Padre. Tanto nos amó que nos dio lo más bonito que Él tiene, lo que más quiere, a su Hijo amado, al Hijo de sus complacencias, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio de ayer. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no quiere que nos condenemos, Él no quiere que nos destruyamos la humanidad. Para que no perezca, para que todo el que crea en Él, todo aquel que sepa depositar su vida en las manos de Jesús, para que todo el que crea en Él, ¿en quién? En Jesús, no perezca, sino que tenga vida eterna, vida nueva. Pero esa vida eterna no vamos a esperar a morirnos para disfrutarla, sino precisamente nos la da para el aquí y ahora, para que desde ahora la vivamos. El salmo de hoy, que no era salmo,
sino era un cántico del primer libro de Samuel, bellísimo, nos enseña precisamente eso, de cómo cuando una persona aprende a confiar en el Señor, se siente seguro, se siente protegido, que no importa las circunstancias por las que pueda estar atravesando, por más difíciles, por más desafiantes, por más confusas que puedan ser, el poder saber que contamos con un Padre que siempre nos va a arropar, eso le da seguridad, le da consistencia a nuestra vida, ¿sí? Miren, aquí yo quisiera, me salirme un poquito del tema porque pienso que es bien importante. Yo entiendo, mis hermanos, todos los seres humanos de pronto somos tocados por el dolor, por circunstancias adversas, difíciles, y pues no somos de palo. De pronto eso puede producirnos miedo, tristeza, desconcierto. Somos humanos. Pero una cosa es que podamos tener experiencias de miedo, experiencias de dolor, experiencias de confusión, y otra estar en estado de dolor, en estado de tristeza, en estado de confusión. Me parece a mí que es algo completamente absurdo y contrario a nuestra fe. Cuando una persona está, independientemente de que tenga alguna patología, que pueda tener una depresión orgánica, que no esté produciendo dopamina o como se le llame, eso es otra cosa, es otro asunto. Eso no lo puede remediar una persona que tiene ¿cómo se llama?, depresión orgánica, pues eso necesita medicamentos y tratamiento y lo que sea. Pero cuando una persona de pronto está invadida por la tristeza como algo crónico, digo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe? Si fe significa aprender a confiar en las manos amorosas de Dios, por lo tanto, al cristiano no le queda estar siempre triste, siempre confundido, siempre lleno de dolor. No nos queda. Estamos llamados a la bienaventuranza nosotros, al gozo. Yo he venido para que mi alegría esté en ustedes, dice Jesucristo, y su alegría sea plena. Esa es promesa del Señor, y nosotros confiamos en sus promesas. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde encontramos esa fuente de amor? Tanto en el plano contemplativo como en el plano experiencial. Yo les recomiendo mucho, en este sentido, las lecturas de la Pasión del Señor, por supuesto, pero también de los pasajes de San Pablo en donde habla de la cruz, ¿sí? De la cruz, y también los santos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Pablo de la Cruz, que no es San Pablo de Tarso, es otro, ¿verdad? Que nos ayudan a entender de manera maravillosa. Les voy a subir en el WhatsApp algunos textos sobre estos santos, en cuanto que nos ayudan a poder entender en la contemplación de la cruz de Cristo. ¿Por qué no hay ningún Cristo aquí? Bueno, vamos a pedirle al Padre que ponga por ahí un Cristo, ¿no? Siempre debe haber un Cristo en un salón cristiano, ¿sí? Bueno, entonces en la cruz de Cristo nosotros, al contemplarlo, no de manera morbosa, sino como un signo del amor del Padre. En la cruz siempre nosotros vamos a ver el signo del amor del Padre y los brazos abiertos de Jesús como una invitación a poder experimentar eso. O sea, yo me entregué por ti porque te amo. No en el sentido morboso de decir, sentirnos culpables y cosas de esas que a mí me parecen un tanto ajenas al cristianismo, sino en el sentido de muestra de amor. Yo ahí veo el amor de Dios claramente, patente, del amor de Dios por nosotros, por mí y por ti, ¿verdad? Eso nos lleva, esa contemplación,
a profundizar en este misterio. Y en él, este verbo me encanta, abrevar. Tenemos que aprender a abrevar en la cruz. Así como dice ¿verdad? Como la sierva que está sedienta y en las aguas cristalinas abreva y mitiga su sed. Así también nosotros mitigamos esa sed interior en ese abrevadero que es la cruz de Cristo. Espero no estoy siendo muy poético y que podamos comprender esto, ¿no? Entonces, el corazón de Jesús, fíjense aquí, a propósito del corazón de Jesús. Yo personalmente, y se lo digo muy honestamente y ofrezco disculpas si alguien, no vengo aquí a herir susceptibilidades, pero esas espiritualidades al Sagrado Corazón de Jesús, dulzonas y con mucha carga individualista, no me gustan. No me gustan, ¿verdad? Porque está bien un poco de romanticismo en la vida, pero cuando nos quedamos demasiado en el romanticismo se pierde la esencia de las cosas. Perdemos de vista lo que realmente es. A mí no me gusta mucho, por ejemplo, la poesía barroca no me gusta mucho, porque está tan demasiado florida, como las catedrales barrocas, ¿verdad? Así que tiene tantos detalles que te marea. Yo me mareo cuando entro en una catedral barroca, ¿sí? Por ejemplo, si voy a Zacatecas o si voy a Puebla, no sé qué, ay, juela, sobre todo esas que llaman rococó, que tienen detallitos a morir, me pierdo, pero eso quizás es cosa mía, ¿verdad? Como me pierdo en una tienda china. A mí no me metan en una tienda china porque me voy a salir vomitando, ¿verdad? De tantas cosas que hay, tantas cosas que no sirven, por cierto. Bueno. Pues sí. Al ratito va a estar llena de polvo ahí, pero bueno, vamos a dejar a los chinos en paz, ¿sí? Entonces, pero lo que sí es que en el corazón de Jesús, y esto sí es teología, nosotros encontramos la fuente de donde se nutre la iglesia y de donde surgen los sacramentos. La iglesia surge de dos grandes fuentes: del costado de Cristo en la cruz y de Pentecostés. Podríamos ver como una hipérbole que tiene dos núcleos, dos centros, ¿sí? Del costado de Cristo y de Pentecostés. De ahí surge la iglesia. Y surge precisamente como un torrente del amor de Dios. Y junto con la iglesia surgen los sacramentos. Por eso nosotros no podemos despreciar los sacramentos, porque los sacramentos son una obra de Dios, una obra del amor de Dios. Son canales de una alta arquitectura construidos eficaz y bellamente para transmitirnos la savia de Dios, para transmitirnos la vida nueva de Dios, la gracia. ¿Sí? Qué importante es eso. Qué importante es eso. Y algo que también es muy interesante mirar, cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz, tenemos que mirar la humanidad de Jesús. Porque al mirar nosotros la humanidad de Jesús, hace poquito anduve buscando yo por ahí una imagen a propósito ya hay algunos autores que se han animado a pintar a Cristo en la cruz desnudo, como realmente murió Él, ¿verdad? Y son obras de arte que no incitan ni ni al morbo, ni a nada. Uno está mirando y al contrario uno se siente arrobado y dice, bueno, Señor, hasta ese grado llegaste, ¿verdad? De estar expuesto delante de todos, ¿verdad? Expuesto tu pudor, completamente humillado, como dice la carta a los Filipenses, ¿verdad? Completamente humillado. Y al mirar esas imágenes, uno puede decir, de veras, Señor,
¿hasta dónde nos amas? ¿Hasta dónde te entregas por nosotros? Y entonces allí puedo encontrar también la fuente de la Eucaristía. Porque precisamente recuerden que la Eucaristía es un memorial de la pasión del Señor. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Misa, hacemos un memorial, una actualización de lo que sucedió en el Calvario. Cristo murió una sola vez por nosotros. No quiere decir que cada vez muera. Por eso se le llama un sacrificio incruento. Porque el sacrificio cruento, que significa con derramamiento de sangre, fue en la cruz. Y acá es incruento, y este memorial, hagan de cuenta que se produce un arco en el tiempo, desde aquel momento de la pasión hasta el momento en el que aquí se está renovando su entrega, actualizando su entrega. Por eso no existe ninguna oración que tenga tanto poder como la Eucaristía. Hubo un tiempo aquí en la ciudad de Los Mochis en la que por allí alguna comunidad le dio más valor a las asambleas de oración. Yo estoy a favor de las asambleas de oración, pero al grado de que personas que decían, yo ya no necesito ir a misa, las misas no me dicen nada y cosas por el estilo. Yo donde realmente me siento sanado y satisfecho y pleno y no sé cuántas cosas, es en la asamblea de oración, porque ahí hay oración de sanación y de liberación y dejaban de ir a misa, dejaban de confesarse, protestantes, eso era, ¿verdad? Cuidado. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido. La segunda, la que sigue. Esa mera. Bueno, ahora estoy experimentando un nuevo modo, ¿no? Ahora con ¿cómo se llaman? Con mapas conceptuales. Con mapas conceptuales. Cuando nosotros aprendemos, miren el Papa Francisco, tan criticado el Papa Francisco, nos ha ido insistiendo tanto en la importancia de que la Iglesia recupere el valor de la adoración y la contemplación en la oración. A mí sí me preocupa que cuando hacía el común de las gentes, estoy seguro que ustedes no, pero al común de las personas, de los católicos, les digo, ¿usted hace oración? Sí. ¿Y qué hace en su oración? Es un Padre Nuestro y una Ave María. No, pero también le pido a Dios. Como diría un primo mío, está bueno. Ahí se acabó la oración. ¿Y la contemplación? En la contemplación es donde uno, por ejemplo, en la Lectio Divina, que regresemos a la Lectio Divina, de verdad. En la Lectio Divina hay un momento de contemplación, en donde, como ya se los dije en alguna ocasión, ¿verdad? La manera más sencilla de entenderla es cuando una mamá tiene a su bebé y no dice nada, simplemente lo está mirando y se siente ella plena al estar mirando a su bebé. Eso es contemplar, en donde ya no hay necesidad de estar diciendo nada, ni siquiera intentando escuchar nada, simplemente contemplar, es decir, llenarme de estar frente a Dios. En eso consiste. Y es el momento más fuerte de la oración. Y junto con ello el de la adoración, en donde yo beso a Dios. Eso significa adorar. Adorar significa, en su raíz profunda, ¿verdad? Significa besar, acariciar, experimentar la cercanía, experimentar el calor de una persona. Por eso a veces las canciones románticas mexicanas, cuando hablan que se adora a la mujer, no está tan mal dicho, etimológicamente hablando. No está tan mal dicho, porque precisamente en eso consiste la adoración. Si nosotros, por ejemplo, miramos los textos de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, a veces nos podemos, o el libro del Cantar de los Cantares, decimos, caray,
O sea, cómo se llega a experimentar algo tan fuerte que se siente, pues, la cercanía del Señor. Es donde yo lo amo tanto que deseo besarlo, sentirlo, experimentarlo. A veces a nuestros oídos, que fueron educados en una sexualidad mal interpretada, nos suena mal. Pero tenemos que aprender a desdibujar todas esas imágenes negativas para que podamos nosotros realmente llegar al meollo del asunto. Y estoy viendo sus caras ahorita, estoy viendo qué está diciendo el Padre. Bueno, se los dejo de tarea, ¿no? Entonces, mirar con contemplación es aceptar de manera abierta la presencia de un Dios amoroso. Y la aceptación requiere de varios movimientos interiores. En primer lugar, animarme a ver. Es lo primero que tengo que hacer. Y al ver, empiezo yo a contemplar. Y al contemplar, empiezo a descubrir. Y al descubrir, empiezo yo o a rechazar o a aceptar. ¿Sí? Entonces, la contemplación llega a ese punto de poder aceptar. Y aceptar no como asentimiento intelectual, sino como una experiencia de decir, yo te acepto, Señor. Te acepto como parte de mi vida. Yo siempre he dicho, y a veces he sido mal interpretado en esto, cuando digo, ¿tú amas a Dios? Sí, sí lo amo. Y cuando le digo, ¿sientes cariño por Dios? Y algunas personas se quedan como diciendo, es que así es. ¿Alguno de ustedes ha leído La Cabaña? El libro es o ha visto la película. Preferiblemente lean los libros, por favor, ¿sí? Son mucho más apasionantes que una película. Bueno, porque el libro no alcanza, la película no alcanza a mostrar la intención del autor. Bien, entonces ahí en La Cabaña es muy interesante que cuando aquel hombre que está tan herido por la pérdida de su hija, espero que no esté espoleándoles nada, ¿verdad? Está tan herido que no alcanza a comprender qué pasó, pero Dios va teniendo la paciencia de ir teniendo esos acercamientos con Él. Hay un acto contemplativo allí, en donde Él va pasando por todas estas etapas que yo les mencioné hasta llegar a la aceptación. Pero ¿qué es lo que hace que Él acepte nuevamente a Dios en su vida? Hay una palabra que a mí me parece bien interesante. Que Dios, en una figura de mujer, muy interesante eso, ¿sí? Dios le muestra, no solo con palabras, también le dice palabras, pero sobre todo con hechos muy concretos, el gran afecto que siente por Él. Y ese gran afecto, cuando Él empieza a aceptarlo y empieza a experimentarlo, entonces empieza Él a sanar. Es hasta ese momento que Él empieza a sanar, cuando permite que el Señor lo llene de su afecto. Me acuerdo yo que, no sé si ustedes conocieron o conocen al padre Francisco Saravia, el padre Chico Saravia. Aquí nunca ha estado en Mochis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí aquí estuvo? ¿Dónde? Bueno, o sea, en la parroquia aquí no. No, aquí en Mochis. Sí, bueno, estuve amigo de la familia, pues. Estuvo al inicio, estuvo en una parroquia aquí, ¿no? Cuando estaba jovencito, yo creo. Sí. Bueno, pero estuvo más en Guasave y en Culiacán, ¿verdad? Bueno, el padre Francisco, que fue mi padrino de ordenación y mi padre espiritual, fue muchos años. Y él nos decía, muchachos, cuando se abracen, abrácense bien.
no hagan como una especie de B o de A, así, ¿verdad? Hay gente que así, o que a veces incluso hasta ponemos las manos, ¿no? Ponemos las manos como señal de decir, no te me acerques tanto. Bueno, si lo quieren hacer con los seres humanos es su asunto, pero con Dios no lo hagan. No le pongan las manos a Dios. Hay gente que de veras, aunque dicen por fuera, yo sí quiero dejarme abrazar por Dios, a la hora de la hora no lo permiten. Mucha gente no permite que el Señor se acerque. Lo que le pasó, lean La Cabaña y se van a dar cuenta cómo al principio pues él sentía un rechazo natural porque de alguna manera sentía que Dios era culpable de lo que le había pasado a su niña, ¿sí? Entonces, esto es importante, que nosotros aprendamos a no ponerle las manos a Dios para, como decir, no te me acerques tanto. O también a veces le tenemos miedo a Dios, por lo que sea, ¿sí? Bueno, el verdadero conocimiento de Jesucristo y la experiencia de su amor es lo que realmente se convierte en la fuente para alcanzar el verdadero conocimiento, la experiencia del amor de Dios es la fuente profunda del verdadero conocimiento de Jesucristo. Y debe de ser también el principio inspirador del conocimiento de su enseñanza. Recuerden pues que la obra de la evangelización consiste básicamente en que una persona conozca la persona de Jesucristo, que viva una experiencia personal de Jesucristo, pero también que conozca la enseñanza y obra de Jesucristo. Es necesario también, ¿sí? Entonces, pero para que se dé un verdadero conocimiento de esta obra y enseñanza de Jesús, tiene que pasar, para que sea auténtico o para que se autentifique, por la experiencia del amor del Señor, ¿sí? Y la fe, entonces, fíjense bien, la fe vendría a ser el fruto maduro de esa experiencia. Y aquí parece ser que yo estoy componiendo las cosas al revés, porque a veces nosotros pensamos que necesitamos tener fe para poder entregarnos al Señor. Y en cierto modo es verdad, ¿sí? Es verdad, pero también es verdad que en el momento en que yo experimento el amor de Dios en mi vida, en ese momento mi fe se consolida, mi fe madura. Cuando una persona piensa que tiene una fe madura porque conoce todos los libros de teología, está equivocado. Vamos conociendo la teología porque nos va ayudando a ir conociendo más y consolidando más nuestra experiencia primigenia del amor de Dios. Eso nunca debe perderse de vista. A ver, no sé si me estoy dando a entender porque veo caras así como que no sé, ¿verdad? ¿Sí estamos bien? ¿Vamos bien o me regreso? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos allí. Y ahora acá, la vida cristiana como servicio a Dios y a todas las personas del mundo. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste? En una vida que está nutrida por el amor de Dios. Siempre. Debe estar nutrida por el amor de Dios. Nosotros para poder conservar la vida necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Necesitamos comer, ¿sí? Y entre mejor comamos, es decir, entre más sanamente comamos, pues vamos a tener lo que se llama mejor calidad de vida.
al menos pues en teoría, ¿no? Tenemos mejor calidad de vida que quien se nutre de manera inadecuada. Bueno, igual aquí, la vida cristiana no consiste en estar haciendo muchas cosas. Eso es consecuencia, ¿sí? Sino la vida cristiana consiste en estar nutriéndose del amor de Dios. En eso consiste, ¿sí? Y que a imitación, ¿se acuerdan de la pericóresis? Sí, lo dijimos aquí ya eso, ¿no? Bueno, parece como que si nunca le había dicho esa palabra, ¿no? Ok, entonces, así como ese dinamismo interior en el amor de Dios, ese dinamismo que hay en el amor de Dios, que es tanto como se ama el Padre al Hijo al Padre, al Espíritu Santo, etcétera, todo ese dinamismo que provoca como una salida, que es la creación. La creación es fruto del amor que Dios se tiene a sí mismo, ¿verdad? Surge, explota, vamos a llamarle así, ¿no? Produce una explosión así como el Big Bang, ¿sí? Entonces, algo así sucede en aquel que se experimenta amado. El que se experimenta amado experimenta el deseo de amar. Es una consecuencia del sentirse amado y el deseo de amar. Me mandaron un video que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo de cómo un niño recién nacidito, apenas lo están pesando y todo eso, ¿no? Acaba de nacer y cuando lo devuelven a la mamá y la mamá lo besa, el niño se tranquiliza y como que de algún modo así, al modo de un bebé, le quiere devolver la caricia a la mamá, ¿verdad? Bueno, algo así sucede, o sea, cuando una persona realmente experimenta el amor de Dios, esa misma experiencia lo impulsa a poder devolver ese amor. Y lo quiere devolver a su amante, que es Dios, pero que entiende que el Señor le dice, ámame en mis hermanos. ¿Qué dice la carta de San Juan, la primera carta de San Juan? Si tú dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas a tus hermanos, a quien sí ves, ¿qué dice? Eres un mentiroso. Porque ¿cómo puedes tú amar a Dios y no amar a tus hermanos? Como que en la lógica del amor, en la lógica del evangelio, eso es impensable. Es impensable. Por eso, cuando una persona que dice, yo quiero mucho a Dios, yo te quiero, Señor, ay, si vieras cuánto te quiero, y esta vieja me cae bien gorda. ¿Cómo que no, verdad? Bueno, cuidado con esas espiritualidades medio extrañas. Hay algo muy interesante, ¿cómo se llama? Mapa conceptual. Yo lo hice con la inteligencia artificial. Y me hizo un truco que me gustó mucho, porque esto no viene en el libro. Esto que dice el movimiento pendular, eso me lo inventó. Pero estuvo magnífico. Dije yo, ¡oh, mira! ¡Qué bien! Me gustó. El movimiento pendular de la formación cristiana me parece muy interesante porque es cierto. O sea, siempre va a haber en esa formación, y aquí formación no me refiero a estas clases, sino a eso que dice San Pablo, ¿verdad? De que somos formados a la imagen de Jesucristo. Así como un escultor que va cincelando la piedra y le va dando formas bellas, ¿verdad? A la materia le da forma. Así también el Señor, el Espíritu Santo, que es el gran arquitecto, el gran escultor de nuestra vida, va cincelando nuestra vida para irle quitando lo que no pertenece a la imagen de Cristo. Bueno, en ese sentido entiendo yo ese movimiento pendular de la formación cristiana, ¿sí?
en cuanto que hay ese movimiento que como las olas del mar, algo así, ¿sí? Entre el amor de Dios que me regresa al amor a los hermanos. El amor a Dios que me regresa, y siempre está así. No, se necesita uno al otro. Y eso es lo que le va dando precisamente ese dinamismo. Si pensamos en términos, por ejemplo, de dialéctica, en la dialéctica siempre hay una tesis, una antítesis que producen una síntesis, ¿verdad? Y esa síntesis se convierte en una nueva tesis que tiene una antítesis. No necesariamente la antítesis tiene que ser algo contrario, sino algo complementario. Aquí lo veo yo así, la dialéctica la veo como ese movimiento, como el oleaje, ¿verdad? Pendular en nuestra formación de cristianos, nuestra formación como discípulos del Señor. Y aquí vemos también que nos presenta ese péndulo en cuanto al enfoque de cómo se conocía la fe en otra época, en donde se tenía como ya lo dijimos, se tenía como principal preocupación que el niño, por ejemplo, en el catecismo, se memorizara muchas cosas, ¿sí? De hecho, los catecismos estaban diseñados así, de preguntas y respuestas, ¿se acuerdan? Y entonces, y cuando le preguntaban al niño, ¿quién es Dios? Y el niño ya respondía con una respuesta que ya estaba ahí escrita, ¿verdad? ¿Y cuántas personas hay en Dios? Y hay un solo Dios verdadero, en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así nos lo aprendíamos, ¿se acuerdan? De memoria. Se preocupaba mucho la iglesia en la cuestión de los conocimientos, ¿sí? Bien. Y ahora, en las últimas épocas, ha surgido pues un enfoque más bien que se interesa por la vida, por la experiencia, pero ambas son importantes. No podemos nosotros, como fue un error en el posconcilio, de que la gente buscaba mucho las experiencias, sobre todo las experiencias sensibles, lo que les decía, pues, ¿verdad? Que la gente quiso más las asambleas de oración, las asambleas carismáticas, porque buscaban la sensación, ¿sí? Pero muchas veces se fue olvidando el conocimiento, y ambos son importantes. Ambos son importantes, se complementan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Siguiente lámina. Ok. Aquí es algo muy interesante, el lenguaje de la fe al servicio de la vida de la fe. Indudablemente, mis hermanos, que es muy interesante que en las primeras épocas, en las épocas que llamaban apostólicas, cuando estaban los apóstoles y sus primeros sucesores, la iglesia se interesó mucho por llevar el evangelio a las nuevas culturas, nuevas para ellos, porque ellos eran de origen hebreo, de origen judío. Entonces tenían que enfrentar a otra cultura que tenía otros conceptos, otras categorías de interpretación de la realidad, como era todo el mundo helénico, todo el mundo romano, ¿sí? Entonces, allí tenían ellos una dificultad porque eran otras maneras de entender las cosas, ¿sí? Recuerden cómo, por ejemplo, San Pablo hizo un intento en el Areópago de Atenas, ¿sí? Cuando estaba ahí en el Areópago y que empezó a echarse todo un discurso, y que aquí ustedes he visto que entre todos los dioses que adoran, también adoran al Dios desconocido, y empezó una pieza oratoria muy bien hecha. Si ustedes la leen ahí en el libro de los Hechos, es muy, muy bonita. Y todo, y no, pues los tiene a todos así, a los atenienses, que eran gente culta,
Pero cuando habla de la resurrección dicen, adiós, de eso hablamos otro día, ¿no? Y se van, porque no creen en eso, no, en sus categorías eso. Entonces, los primeros, la Iglesia Apostólica fue haciendo ese intento de ir penetrando con el lenguaje de la fe, pero procurando adecuarse a las categorías de pensamiento de las culturas a las cuales ellos iban pues, integrándose, las diferentes comunidades creyentes. Y fue verdaderamente algo muy loable, ¿eh? Porque si no hubiera sido por ese esfuerzo que hicieron estos primeros padres, y ya después los siguientes, y lo que son todos los padres de la iglesia, todo ese esfuerzo que hicieron, pues simplemente no existiríamos, no hubiera llegado el Evangelio a nosotros, ¿verdad? Porque después aquí también lo hicieron los primeros misioneros, como los franciscanos, etcétera, volvieron a hacer ese esfuerzo de interpretación. Los primeros misioneros aquí en nuestras tierras, al menos aquí en México y en toda la Latinoamérica, pero aquí en la Nueva España, pues sabemos que hubo como los 12 apóstoles, 12 franciscanos que se dedicaron mucho a la evangelización y cómo ellos se compenetraban de la cultura de los indígenas y conocían su lengua y conocían sus costumbres y a partir de sus costumbres hicieron una labor de inculturación del evangelio. A veces nosotros pretendemos, por ejemplo, compartir nuestra fe con las nuevas generaciones, pero pretendemos hacerlo con nuestras categorías. Y ahí cometemos un error. Con nuestras categorías. Y no hacemos ese esfuerzo de reinterpretar la fe sin traicionarla la fe, sino siendo fieles al depósito de nuestra fe, pero poder reinterpretarla en las categorías de pensamiento o de interpretación de la realidad que se tienen en estas nuevas generaciones. Por eso muchas veces fracasamos, ¿verdad? Porque no entendemos esto que es fundamental. El saber transmitir la fe y la enseñanza del lenguaje de la fe en un lenguaje que se convierta en un servicio a la vida de la fe, ¿sí? A la vida de la fe. ¿Y quiénes lo han hecho de manera maravillosa? Los santos. Los santos. Se hablan algunos ahí del evangelio de los santos, el evangelio vivo de los santos. Ellos, el Espíritu Santo los ha suscitado en cada época para saber llegar al corazón de las personas del lugar y el tiempo donde ellos vivieron. Los santos fueron gente de su tiempo, no fueron gente desfasada. Fueron gente que siempre interpretó muy bien la época en la que vivían. Por eso, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo con todo el respeto del mundo. Cuando queremos que las enseñanzas de San Francisco de Asís las vivamos como él las enseñó, pues es imposible. Francisco de Asís vivió hace muchísimos siglos, en una época muy diferente a la nuestra, muy diferente, donde estaba la transición entre el medioevo y ya la época moderna, ¿verdad? Especialmente, ¿cómo se llama ¿cómo se llama la época el Renacimiento, ¿sí? Entonces, era una época muy diferente a la nuestra. ¿Cómo tenemos que vivir, por ejemplo, en la espiritualidad franciscana o dominica, o lo que quieran ustedes? ¿Quiénes lo hacen muy bien esto, por ejemplo? Lo hacen muy bien los salesianos, ¿verdad? Saben adecuarse. Ellos, antes de hacer cualquier obra, por ejemplo, cuando llegaron aquí a Los Mochis, primero conocieron a los mochitenses. Se dieron en la labor y lo hacen siempre de conocer a los mochitenses. Que pronto. Bueno,
Bueno, entonces que ya nos están diciendo que tenemos recreo. Nada más termino, ¿sí? Termino aquí. Es importante entonces que nosotros veamos la importancia de la mediación. Una mediación que siempre tiene que ser, y con esto termino esta parte, sensible al Evangelio, pero sensible también a la época en la que se está viviendo. Si no se dan esas dos sensibilidades, vamos a fracasar. Y el catecismo precisamente es un intento de lo que originalmente pidió San Juan 23, de que se evangelizara, que llegara el Evangelio al mundo moderno, cosa que se ha interpretado a veces muy mal, sobre todo de aquellos montano conservadores, ¿sí?, que no quieren entender que cada época es diferente y que no podemos, no sé, sí, ser fieles al Evangelio, pero también ser fieles a la época. O sea, entender, no podemos nosotros meter como cuña el Evangelio, no se puede, ¿verdad? No se puede. Pues vamos pues un momento a descansar, si gustan descansar unos 10 minutitos. Ya en la segunda parte me voy más rápido.
Ok. Entonces, vamos a ver ahora la estructura cuatripartita del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes vamos a ver qué fue lo que motivó. Es muy interesante ver las motivaciones que hubo detrás para, vamos a decir, para darle esta estructura al catecismo. No es una estructura del todo nueva, de dividirla en 4 partes, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que son como 2 partes. Cada parte tiene a su vez 2 subpartes, ¿sí? Pero vamos a ver que se respeta esa estructura cuatripartita, pero con un sentido nuevo. Y todo surge a partir de las preguntas que se hicieron. No sé si ¿no se puede abrir un poco más esto? Sí. Aquí, mira, en esta parte de aquí. En la parte más hacia la izquierda, ¿lo abres? Abrirlo. Ok, ahora subirlo o bajarlo aquí. Ok. Un poquito más. Bueno, a ver, se me que quedó igual. Pero bueno, ok. Las preguntas que llevaron pues a la elaboración de este catecismo son preguntas que son muy interesantes, que hablan de una verdadera preocupación pastoral. Tengan presente que el catecismo no fue elaborado por peritos, sino por pastores. Y por lo tanto, en el corazón de esos pastores había preocupaciones pastorales, ¿verdad? Más que intelectuales, eran preocupaciones pastorales. Y entonces se preguntaban cosas como estas: ¿cómo transmitir la fe en un mundo globalizado, en un mundo que ya cambió? Concilio Vaticano II era muy consciente, y por eso se hizo ese concilio, de que el mundo de los años 60 era un mundo completamente diferente a lo que había sido anteriormente, que se fue gestando desde mucho atrás, particularmente más o menos a finales del siglo XIX, empezó esa gestación. Si quieren, más atrás, la Revolución Francesa, pero más así a finales del siglo XIX, que fue pasando por diferentes etapas, y ya después en la revolución de la contracultura de los años 60, pues se da completamente este cambio que estamos viviendo hoy. Ahorita precisamente estamos viviendo como las consecuencias hasta lo último de esa contracultura de los años 60, ¿sí? Entonces la Iglesia veía que el mundo contemporáneo era ya muy diferente, que tenía otro tipo de intereses, otra visión incluso del mundo, otra visión del ser humano, que se alejaba mucho de la visión cristiana, de la visión del Evangelio. Y por eso ellos se preguntan cómo en este mundo que ha cambiado tanto, un mundo globalizado, un mundo con otras categorías de entender la realidad, cómo se puede transmitir la fe y cómo se le puede transmitir a todos sin que se traicione el principio de identidad de cada grupo cultural, porque ese era otro problema, ¿sí? Preguntas como también cómo lograr la unidad en la fe en un mundo culturalmente diversificado. Hoy se habla mucho de la diversidad. Se habla mucho de la diversidad. Para el mundo contemporáneo, la diversidad es muy importante. La diferencia es algo que hoy día es de gran importancia, ¿no? Para muchos, ¿sí? El respeto a lo diferente.
Bueno, ¿cómo hacer para que este mundo que tiene una conciencia del respeto de lo diferente, de lo diverso, que sabemos que en el fondo también hay un poco de hipocresía en esto, sabemos, ¿verdad? Sabemos. Por ejemplo, la exigencia, el reclamo de la tolerancia desde una posición intolerante, eso es algo que hoy se da mucho, ¿no? Se da mucho. Pero bueno, preguntas como también cómo integrar nuevas perspectivas teológicas y metodológicas en la formación de los cristianos. Aquí, ¿de qué está tratando de decir los padres que están construyendo el catecismo? ¿Cómo integrar nuevas perspectivas teológicas y metodológicas? Se refiere a dos cosas. En primer lugar, claro, si nosotros pensamos qué es la teología, yo lo digo de manera muy sencilla, es poner al día el Evangelio. El dato revelado que no cambia, ponerlo en categorías de interpretación conforme a la nueva realidad. No podemos nosotros conservar, por ejemplo, lo que le decía, la teología del Sagrado Corazón de Jesús de los años 20 a este mundo de hoy, que estamos también en los años 20, pero del siglo XXI. ¿Verdad? Ha cambiado, en estos 100 años ha habido muchos cambios en la cultura y en la humanidad. Entonces, hoy tenemos que interpretarlo desde categorías antropológicas diferentes, de tal manera que el Sagrado Corazón de Jesús siga hablándole a los hombres de hoy, a las personas de hoy, ¿sí? Bueno, eso es bien importante. En cuanto a la respuesta a las preguntas, ¿lo puedes ahora sí ponerla normal, por favor? Ok. En cuanto a la respuesta a esas preguntas, entonces a esto se responde desde la estructuración del mismo catecismo. La misma manera como está diseñado el catecismo ya habla, y hay que entender eso, ¿sí? Ya nos dice algo, ya la iglesia nos está tratando de transmitir de manera fresca el Evangelio. Responde a estas preguntas con su misma organización interna y su articulación orgánica de la vida cristiana y de la fe cristiana. Y vamos a ver eso un poquito más adelante con más claridad, para que el servicio del catecismo, siempre atento a su objetivo y finalidad, consiste entonces en presentarse desde una estructura que permita poder entender las cosas. Para que no nos perdamos, ¿sí? Por ejemplo, en una cierta época de nuestra iglesia, las catedrales y las iglesias se hacían en forma de cruceros, ¿se acuerdan? Eran cruceros, ¿por qué? Porque querían imitar la cruz de Cristo, ¿sí? Pero eso se fue modificando y actualmente, sobre todo en la teología sacramentaria del Concilio Vaticano II y particularmente la teología de la Eucaristía, pone a la mesa del altar como el centro celebrativo. Por lo tanto, todo debe estar dirigido hacia el altar. Y hoy, por ejemplo, se hacen muchas iglesias en forma de abanico, ¿verdad? Se hacen en forma de abanico como la basílica, por ejemplo. Aquí tenemos algún ejemplo de eso. San José está muy bonito, pero no responde, sigue siendo crucero. Para mí es sumamente incómodo tener gente atrás, ¿verdad? Bueno. me da cosa. Pero bueno, es otro asunto. Pero o sea, en forma de abanico, así como la Basílica de Guadalupe. En donde tú te pongas, tú vas a ver el altar. Donde tú te pongas,
El altar es el centro. La mirada te lleva hacia allá. ¿Verdad? Así está diseñado. ¿Sí? Está diseñado. Bueno, ya, por ejemplo, ahí ya hay una teología en un edificio. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, ya no se habla de construir templos, sino se habla de construir centros de pastoral, que tenga salones, que tenga espacios celebrativos, que incluso, por ejemplo, en algunos lugares logran muy bien los espacios exteriores, como por ejemplo, algunos ponen un Via Crucis o así, de tal manera que desde que tú ingresas al espacio celebrativo, el mismo espacio ya te está catequizando, evangelizando, ¿sí? Y cada espacio tiene su sentido. Hay un pueblito pequeño que se llama San Juan, Texas. Es un pueblito. Algún día véanlo ahí en Google, o ¿cómo se llama? En el Maps o en el Earth, ¿cómo se llama? Cualquiera de los dos. Se van a dar cuenta que es un pueblito. Pero tiene una iglesia, la iglesia de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, allí, por eso se llama San Juan ahí, que es un ejemplo de lo que debe ser un centro de pastoral. Es amplísimo, tiene espacios, cajones de estacionamiento, no anda batallando la gente para estacionarse, el templo está así en forma de abanico, grandísimo, las celebraciones son muy bien hechas, muy bonitas, ¿sí? Muy festivas, tiene ¿cómo se llama? Un centro para personas adultas mayores, allí donde pueden vivir como una especie de, no me gusta la palabra asilo, ¿verdad? Una casa de retiro, tampoco me gusta, pero bueno. Porque no se están retirando de la vida, ¿verdad? Simplemente están viviendo en otro espacio diferente, adecuado. Eso tendría que ser, ¿no? Bueno, pero en fin. Y tiene también un asilo de niños, una librería que, no, hombre, bien bonita. Muy bonito. Es verdad, da gusto ir ahí. Da gusto ir ahí, la verdad. ¿Sí? En San Juan, Texas. Como le digo, es un pueblillo, pero tiene una iglesia muy bonita. O sea, bravo por ellos, ¿no? En Texas, San Juan, Texas. ¿Sí? Está cerca de McAllen. Ahora sí, hablando de eso, de la ubicación y cambio y eso, ¿por qué quitaron el sagrario del altar? ¿Perdón? ¿Por qué quitaron los sagrarios de los altares? Obedece a una teología, precisamente. O sea, y las dos maneras son aceptadas, ¿no? El poder dejar ahí el sagrario, ¿verdad? Es interesante en cuanto a que allí está el Santísimo, pero también es distractor, sobre todo en el momento de la celebración, ¿sí? Porque en realidad lo más importante no es el sagrario, es el altar, porque de ahí surge, ¿verdad? De ahí surge precisamente ese sacramento que adoramos. Nosotros creemos en la presencia, ¿verdad?, de Cristo en la Eucaristía, pero esa presencia viene del sacrificio. Por eso algunos lo ponen aparte para que no se convierta en un elemento distractor y también para que la gente tenga ocasión de poder estar en un espacio de intimidad, si quiere ir a hacer oración, si quiere ir a tener esa. Por eso algunos lugares tienen ese espacio que de otra manera no se logra, simplemente ahí en el santuario donde yo estoy. Si quieres tú ir al sagrario, ahí va a haber mucha distracción, mucha distracción, ¿sí? Entonces, obedece a dos teologías que son complementarias, no es que sean opuestas, ¿sí? Sí, respondí a tu pregunta. Ok. Aquí esto es muy interesante. Bueno, eso se los dejo yo a ustedes porque tenemos que irme rapidito, pero esto aquí me interesa mucho que lo tengo. De las cosas santas a la comunión de los santos. Aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta, en primer lugar, la santidad de Dios. La santidad de Dios es una santidad ontológica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Él es santo. Pero no es santo porque sea bueno. Eso es una santidad moral.
sino es santo porque es completamente otro, es completamente diferente. Nosotros no podemos nunca decir, ¿verdad?, que Dios es, vamos a decir, si pensamos en un universo de cosas, decir Dios es otra cosa más del universo, no. Dios no es otra cosa más del universo. Porque si fuera una cosa más del universo, entonces el universo sería más grande que Dios. Y eso no es posible. Sino que Dios está completamente fuera de todas nuestras categorías. Por eso se habla de la teología negativa. ¿Qué quiere decir? Se habla de que yo puedo decir muchas cosas que no son Dios, para que me ayuden a entender un poquito a Dios. Cuando digo, por ejemplo, que Dios es bueno, tengo que decir sí, pero es algo más que bueno, algo que yo nunca voy a poder comprender. Que Dios es santo, sí, pero es algo más que santo. Que Dios es único, pues sí, pero algo más que único, o sea, se sale de todas las categorías. En eso consiste su santidad, ¿sí? Y es el principio de lo que las cosas son santas. Las cosas son santas porque tienen a Dios, por esa razón, ¿sí? Y así hablamos de consagrar o dedicar. Yo estuve presente en la dedicación del templo de San José, que por cierto para mí fue un momento de terror, ¿verdad? Porque me subieron con mis poquitos kilos allá a prender una vela de las 4, ¿verdad?, en una escalerita que se hacía para allá y para acá, ¿verdad? Pero bueno, fui testigo de esa dedicación del templo de San José, cuando se prendieron, ¿se acuerdan? Así en los cruceros, las velas. Muy bonito, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que con ese acto el obispo nos está diciendo a todos, este lugar está dedicado a Dios. Aquí vive Dios. Esto pertenece a Dios. Y por eso todo lo que es de Dios es santo, en el sentido de que ya ha sido separado del mundo. Ya no pertenece al ámbito mundano, al ámbito pagano. Y eso es algo misterioso, porque aun cuando, por ejemplo, este edificio lo estamos viendo, sin embargo está separado para Dios, ¿verdad? Aquí ustedes no pueden organizar, qué sé yo, que venga el Peso Pluma a echar un concierto, ¿verdad? No se puede, porque este lugar es santo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Bueno, entonces a eso nos referimos, ¿no? Es santo. Entonces las cosas santas son las que son de Dios, tienen el sello de Dios, le pertenecen a Dios. Nosotros somos pertenencia de Dios y hemos sido sellados por Dios en día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nosotros fuimos separados para Dios, como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Fuimos separados para Dios, estamos santificados, pero no porque seamos muy buenas gentes, sino porque le pertenecemos a Dios. De ahí se deriva, y no voy a decir mucho porque nada más para que te tenga claro, de la santidad ontológica, la santidad del ser de Dios y de las cosas que son santas, pues, viene la santidad moral, que es la conducta adecuada a quien pertenece a Dios, ¿verdad? Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Por lo tanto, ya no podemos hacer obras de las tinieblas porque somos hijos de la luz. Pero esa es la santidad moral, que es consecuencia de la santidad ontológica. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, entonces, las cosas santas, hay un dicho que dice, las cosas santas se deben de tratar santamente. ¿Y eso qué significa? Con mucho respeto, con mucha reverencia, etc. Por eso no debe sonar un celular en una misa, porque estamos en un lugar santo donde las cosas santas deben de tratarse santamente. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué?
Igual, por ejemplo, yo no puedo, como me pasó allá en Tampico, en mi tierra, mi hermana a lo mejor me está viendo ahí, pero ni modo, vive en Tampico, que un fulano, un ricachón de allí, le di la hostia en la mano cuando estaba la pandemia, todavía estaba la salida de la pandemia, ¿no? Y la agarró y la traía así. ¡Ey, venga para acá! ¿Consúmela o démela? Yo creo que nadie le había hablado así, yo ni lo conocía, ¿verdad? Y aunque lo hubiera conocido. Entonces, ya dijo, pues es que me la voy a llevar ahí. No, señor. Es una cosa santa, trátela santamente, le dije. Trate santamente a nuestro Señor. Es nuestro Señor. Entonces y alguien por ahí me dijo, ¿no sabe a quién le habló así? Ni me importa, le dije. Porque primero es Dios, ¿verdad? Primero es Dios. Lo siento mucho, quien haya sido Perico Los Palotes, lo siento mucho, ¿verdad? Él se la buscó, por cierto, ¿no? Bueno, entonces, las cosas santas deben tratarse santamente. Y esas cosas santas nos santifican. Es decir, nos llenan de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el ángel qué le dijo a la Virgen? ¿Verdad? Alégrate, María, llena eres de gracia. Ese es el nombre de María. ¿Sí saben ustedes qué es el nombre que le dio el Espíritu Santo? Que es Jaritomeno. Significa la llena de gracia. Ese es el nombre que le dio el Espíritu Santo. Así como a Kefas le puso el nombre a Simón le puso el nombre de Kefas, de Pedro, y así que como fue cambiándole el nombre a varios personajes, a la Virgen le cambiaron también el nombre. El Espíritu Santo le puso la llena de gracia. Ese es el nombre de la Virgen, ¿sí? El nombre que Dios le dio. Entonces, nosotros estamos llamados a también estar llenos de gracia, llenos de Dios, ser santos con la santidad de Dios. Y por lo tanto, somos santos, no porque seamos muy buenas gentes, sino porque somos de Dios. Y entre nosotros debe de crearse un vínculo muy estrecho y muy fuerte al cual llamamos comunión de los santos. La comunión de los santos significa sobre todo poder vivir todos juntos unidos en Dios, unidos por la gracia, como los vasos comunicantes, ¿no? ¿Se acuerdan los vasos comunicantes que se le echaba agua a uno de ellos, un tubito, y estaban por abajo otro tubito así, y estaban todos conectados, y le echábamos agua y todos quedaban en el mismo nivel? ¿Se acuerdan? Ese experimento nunca lo hicieron en la secundaria. Yo lo hice aquí en el colegio IMA lo hice, aquí. Ahí lo hice. Bueno, y me acuerdo. Ok. Entonces, ¿a poco no se acuerdan de las cosas que vivieron? Bueno, está bueno. Entonces, esto nos lleva a la comunión de los santos, que significa el vivir todos unidos. Esto en el catecismo tiene un significado muy importante, porque entonces el catecismo tiene como función ser factor de esa comunión de nosotros los santos. Pero no solamente entre los que estamos aquí, que le llamamos con términos clásicos la iglesia peregrina, hoy le llamamos así, pero antes ¿cómo le llamamos? Sí, la iglesia, ay, se me olvidó ahorita. Bueno, ahí está. Entonces, es la iglesia peregrina, los santos que ya alcanzaron la plenitud, la iglesia triunfante o celeste y la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, ¿verdad? ¿Cómo? Militante, gracias, esa es la palabra, militante. Muy interesante, ¿no? Ok, y eso nos lleva entonces a poder descubrir que en esa santidad Dios suscita lugares teológicos. ¿Qué significa lugares teológicos? Son lugares, es decir, como espacios a través de los cuales nosotros tenemos la oportunidad
de crecer en el conocimiento y la experiencia de Dios. Eso quiere decir, ¿sí? Y el catecismo se encarga muy bien de poder dimensionar cada uno de esos lugares teológicos, compartiéndolo en cuatro partes, ¿verdad?, que corresponden a la dimensión de la existencia cristiana. Bueno, entonces que se les considera como lugares teológicos para que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios y la revelación. Vamos a la otra lámina. Y aquí pues tenemos entonces, me voy a ir más rápido, aquí nosotros tenemos que por un lado tenemos lo que creemos particularmente, ¿sí? Lo que creemos, que es todo lo que se refiere al credo, a la profesión de fe. Es decir, ya lo dije anteriormente, es como los contenidos de la fe, lo que Dios nos ha dejado para creer, ¿sí? Lo que es el fundamento que nos hace particularmente cristianos y más particularmente católicos, ¿sí? Esa es la parte de la profesión de fe, del símbolo, del credo. Recuerden que la palabra credo es del latín, que quiere decir creo, ¿sí? O creemos también. Y después, lo que nos alimenta nuestra fe, que es particularmente los sacramentos, ¿sí? Lo que nos comunica la fe a través de la gracia que se otorga en los sacramentos. Entonces, todo lo que se refiere a la vida sacramentaria, a la misión de Cristo, a la acción de Cristo por el Espíritu Santo, obrada a través de los sacramentos. Y después viene la parte, lo que vivimos, ¿sí? Esa fe que creemos y que celebramos, ¿verdad?, que nos alimenta, la celebración de la fe nos alimenta. A mí me encanta terminar la misa diciendo, ¿verdad?, celebrar nuestra fe nos fortalece, que es una expresión que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Celebrar nuestra fe nos fortalece. Cuando uno vive la Santa Misa, la celebra, sale fortalecido, sale alimentado, nutrido. Dios nos nutrió con su palabra, nos nutrió con su Eucaristía, nos nutrió con la comunión de los hermanos, porque todo eso cuenta. Todo cuenta en la misa, ¿sí? Nada es dioquis en la misa. Bien, entonces lo que nosotros celebramos y que nos nutre, y después lo que nosotros vivimos es toda la moral cristiana, ¿verdad?, que está particularmente expresada en los mandamientos, ¿sí? En los mandamientos, ahí es el estilo de vida que Dios espera de nosotros. Y es muy interesante cómo después vamos a ver el catecismo los presenta no como si fueran unas fórmulas rígidas, sino al contrario, muy plásticas y muy dinámicas. Vamos a ver la belleza, por ejemplo, por qué nos dice el mandamiento no mates, ¿verdad? Si no dice no matarás, ¿por qué habla en futuro? Bueno, ya lo veremos en su momento, ¿sí? Muy interesante. Y por último, en la cuarta parte, lo que oramos. Todo eso que creemos, que celebramos y que nos nutre, que vivimos, finalmente lo convertimos en una experiencia de oración. Por eso la oración tiene un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? La misma misa tiene eso, ¿verdad?, esa característica. Tiene un punto de partida y un punto de llegada. ¿Por qué? Porque yo parto de la oración lleno del Señor, es decir, del contacto con el Señor. Ahí viví la experiencia de su cercanía conmigo, que me impulsa a vivir conforme a lo que Él espera de mí. Pero como en el camino yo soy un peregrino que se puede ir llenando de tierra,
necesita volver al abrevadero, que es la oración, donde el Señor nuevamente me fortalece. Entonces es un movimiento dinámico, constante, ¿sí? La oración siempre es un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ahora vamos a ver la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida cristiana. Una de las grandes rescates del Concilio Vaticano II, que de una manera maravillosa, y hay que estar muy agradecidos en ese sentido, lo llevó a cabo en la práctica la renovación carismática, fue el papel que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. El Concilio Vaticano II abrió la conciencia acerca del papel central que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Porque el Espíritu Santo está desde el principio de las cosas, como creador, como Señor de vida, como lo decimos en el credo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está presente en los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. El más grande es precisamente el de la encarnación. El Espíritu Santo está presente en la inauguración de la iglesia en Pentecostés. Y el Espíritu Santo, si nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, ha habido autores que dicen no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, se debería llamar los Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos ahí cómo constantemente el Espíritu Santo iba suscitando en los nuevos cristianos el consolidarse en su fe como discípulos del Señor que vivían en comunidad. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 grandes gestas, las 4 grandes acciones que llevaban a cabo los primeros cristianos? Que está en Hechos capítulo 2, 42 creo, ¿sí? Se reunían asiduamente en primer lugar, no, a ver, ¿qué es lo primero? A la enseñanza de los apóstoles, es decir, a esto, ¿sí? A la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, la Eucaristía, a las oraciones, ¿sí? Y a la comunión, a la vivencia de la comunidad, de comunión. Interesante, ¿eh? Ahí está un principio rector de la fe cristiana. Bien, entonces, esto que me parece bien interesante, el Espíritu Santo devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado. Es interesante cómo la acción del Espíritu produce en nosotros esa vida nueva en Cristo. De ser, a ver, me voy a aventar una palabrita ahí medio rara, de ser nosotros adámicos, nos hicimos crísticos por la acción del Espíritu Santo. El hombre adámico es el hombre viejo, el hombre condenado, el hombre que había perdido la amistad con Dios, que no tiene la capacidad para recuperarla por sus propias fuerzas, la perdió irremediablemente. Y por eso, en el plan de Dios, la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo es lo que produce, por esta acción del Espíritu, el que nosotros podamos en el bautismo morir al hombre viejo. Eso significa el bautismo, significa sumergirse, ¿verdad? Sumergirse. Entrar de picada, eso quiere decir bautizar en griego, es como los barcos que caían en picada, ¿verdad? De picada para que muera el hombre viejo y surja el hombre nuevo, crístico, ya el hombre en Cristo, ¿sí? El hombre de la gracia. Del hombre del pecado pasamos al hombre de la gracia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo va organizando con su acción, ¿verdad? Y sus frutos a toda la iglesia, a todos los convocados por Él. ¿Se acuerdan qué significa la palabra iglesia, verdad? Eclesía, que significa los que son convocados a estar juntos. Están juntos los hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Es la siguiente? Bueno, esto lo
¿Ya lo explicamos? ¿Lo pasamos? Ok. Son diferentes explicaciones que van dando los papas, muy interesantes todas. A ver, aquí no me quieren enseñar. Ok. Pero esta se me hace muy interesante, esta explicación, vista esta estructura cuatripartita desde esta perspectiva de la transmisión de la fe a través de estos diferentes elementos que están, por un lado, unidos entre sí, pero a la vez también son como etapas, no necesariamente en el tiempo, no necesariamente en el tiempo, pero sí etapas que nos van ayudando a comprender las cosas. Estas dos primeras etapas, la confesión de la fe y la celebración de los sacramentos, le podemos nosotros llamar la acción de Dios. Esta es la acción de Dios. Y estas otras dos etapas, el camino del decálogo y la oración, es la respuesta del hombre, lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Y lo que Dios espera de nosotros. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Bien, entonces lo que Dios hace, pues entonces nos da la fe, nos da la revelación, que nos entrega a nosotros como un elemento que transforma al creyente y a la iglesia. Ya dijimos, la palabra transformar también es una derivación de la palabra formar. Es esa acción de pasar de una realidad a otra realidad nueva. Entonces es lo que hace con la fe que se nos transmite, se va formando ese Cristo al cual estamos todos llamados, ¿sí? ¿Ok? Pero esa fe requiere, para ser formada, de una acción particular de Dios, que es la acción de la gracia. Por eso nosotros creemos firmemente en la primacía de la gracia. Primero está la acción de Dios y después nuestra respuesta. Es un error, y el Papa lo ha indicado, el Papa Francisco varias veces, es lo que le llama el neopelagianismo, que significa esto, que el pretender que nosotros, que ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos, buenas personas, por nuestras solas pistolas, solamente por nuestras propias fuerzas. Eso es un acto de soberbia, ¿verdad? Entonces requiere de nosotros el poder reconocer con humildad que no podemos sin la acción de Dios, sin la acción de la gracia. Por eso primero es la gracia, que se comunica a través de los sacramentos, ¿sí? A través de los sacramentos. ¿Ok? ¿Sí? Es donde se nos comunica la gracia. Aquí, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, nomás lo digo muy rápidamente. Hay personas que dicen, por ejemplo, aquí en Mochi se da mucho esa situación, que mucha gente que dice, padre, no comulgué porque no fui a misa el domingo. ¿Y por qué no fue a misa el domingo? Porque es que estaba enferma. Pues Dios no la va a obligar a lo imposible. Usted no cometió ningún pecado. Usted comete un pecado de no ir a misa cuando es por flojerita o porque hace otra cosa que es menos importante. Porque ahí está despreciando la gracia, ¿verdad? Pero si usted está enfermo, cuida a un enfermo, salió de viaje, tiene que atender un negocio, pues vaya otro día y punto, ¿verdad? O en el camino vaya usted leyendo las lecturas a algún modo, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque entonces también se puede dar el otro extremo, el de decir, yo no necesito ir a misa porque Dios está en todas partes, ¿sí? ¿Y dónde recibe la gracia? ¿Dónde recibe la gracia? ¿Necesita los sacramentos? No te inventes nuevas teologías. El Señor dejó los sacramentos como el medio ordinario a través del cual Él nos comunica su vida nueva, ¿verdad? Entonces, hay personas que, por ejemplo, que se confiesan, aunque no tengan pecados mortales,
no para comulgar, no es un boleto para la comunión. Son dos sacramentos, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Sino me confieso, hay personas que se confiesan, aunque no hayan cometido pecados mortales, precisamente para crecer en gracia. Qué bonito es cuando un creyente entiende esto. Yo me confieso para crecer en gracia, para que el Señor me comunique su gracia, para yo crecer en gracia, porque se puede crecer en gracia. Bien, y después viene el camino del decálogo, que es el camino del creyente. Es el discipulado de Cristo en la imitación de su persona, ¿no? El camino del decálogo, es decir, el camino de la práctica del amor. Finalmente el decálogo en eso se encierra, ¿verdad? En el amor a Dios y al prójimo, que se desglosa en los diferentes mandamientos. Que se consolida todo esto en la oración. La oración como la experiencia que nos permite vivir de manera personal y comunitaria la presencia viva de Dios entre nosotros. El diálogo que nos hace cada día más asemejarnos al Señor, ¿sí? Y algo que es ya del Papa Francisco, esto de cómo el catecismo nos ayuda a ir creciendo en la identidad de cristianos como hoy día. Hoy día, si se nos pregunta, por ejemplo, ¿qué significa ser cristiano? La respuesta más sencilla y que me parece a mí fabulosa es: cristiano es discípulo misionero de Cristo. Eso es un cristiano, ¿verdad? Ahí se entiende todo. Discípulo misionero de Jesucristo. Recuerden que Benedicto XVI, cuando iba a inaugurar la conferencia de Aparecida en Brasil, ¿sí? Él dijo precisamente que ser discípulo y misionero eran las dos caras de una misma medalla, como diciendo, tú eres uno, pero para vivir realmente como creyente cristiano, necesitas ser discípulo, estar a los pies del Señor, pero a la vez también el Señor te envía. No puedes ser solamente discípulo, ni solo misionero. Ambas cosas se necesitan, ¿sí? Y esa es la identidad del cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser cristiano? Así es, discípulo misionero de Jesucristo. Y eso es lo que dice el catecismo, nos ayuda mucho a tener como muy clara esa conciencia, ¿sí? La siguiente. Bien, aquí yo sí les voy a pedir que lean un poco más, porque esto ya nos vamos a ir nada más, casi nada más diciéndolo. ¿Cuáles son los principios directivos del catecismo? Primero, la unidad de la fe. ¿Qué significa eso? Lo digo así rápidamente. De que en la fe nuestra no hay nada que sea, ¿cómo le diré?, contradictorio. Y para nosotros es tan valioso, tiene tanto valor el creer en la Santísima Trinidad como el creer en la realidad e intercesión de los ángeles. No son enseñanzas, y no vamos a decir que es inferior la enseñanza nuestra sobre la creencia de los ángeles, ¿no? Para nosotros tiene valor de revelación, ¿sí? Sin embargo, hay una jerarquía. Eso no significa, es decir, una jerarquía en cuanto a que como principio, a partir del cual surgen otros principios, donde se va elaborando el edificio. Así que el principio fundante de toda nuestra fe es la Santísima Trinidad, indudablemente. Nuestra creencia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, en tres personas distintas, es el fundamento de todo. Y a partir de ahí se va haciendo todo el edificio de la fe, ¿sí? Pero cada una de las creencias están unas con otras siempre bien conectadas, creando una unidad indisoluble. Segundo principio, distinción entre teología y doctrina de la fe. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque miren, la doctrina de la fe, lo que viene en el catecismo, son los fundamentos de nuestra fe. Lo que nosotros necesitamos creer como lo básico de nuestra fe. Es lo que les dije yo al principio de la clase.
¿sí? A veces hay lo que se llama la teología fronteriza, cuando toca elementos de la vida, como por ejemplo, qué sé yo, la teología sobre el respeto de la naturaleza, o la teología del cuerpo, o no sé, teologías que son importantes, pero que no son lo esencial. Lo esencial es la doctrina de la fe. La teología ya es como una reflexión acerca de esta fe, ¿sí? Acerca de esta fe fundamental. Esta fe fundamental nos va a ayudar a poder reflexionar sobre otras realidades diferentes o nuevas, o que están más allá de lo que normalmente nosotros manejamos, ¿sí? Hoy día eso es un reto muy grande. Sin embargo, no podemos nosotros aventurarnos a poder decir, ok, yo me meto a este diálogo difícil si no tengo bien claro esto. Hace muchos años, un señor, sí, ya les conté, ¿no? Un ministro, que ya falleció, muy buen hombre, le regalaron el tercer o cuarto tomo del Caballo de Troya de J.J. Benítez, ¿sí? No sé si han oído hablar de J.J. Benítez, ¿no? Que es como especie de filosofía, teología de la nueva era. Entonces me dijo, padre, ¿yo puedo leer este libro? Sí, claro que sí, pero primero me vas a leer estos 20. ¿Verdad? Primero nos vamos a lo fundamental, a que tú tengas un fundamento. ¿Cómo te vas a ir a esto que te va a confundir? Muchas cosas no las vas a entender, nomás te va a hacer bolas la cabeza. Entonces, ¿quiere decir, ahora hay índice de libros prohibidos? No. Más bien tendría que haber un índice de libros que requieren una formación previa. ¿Sí? Una formación previa. Es como si alguien quisiera a ponerse a hacer edificios como los que hizo ¿cómo se llama allá en Barcelona, el arquitecto de Barcelona? Gaudí, ¿verdad? Antonio Gaudí, que se quiere poner a hacer un edificio de esos sin tener fundamentos de arquitectura, de estructura, de resistencia de materiales y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Pues no se puede, ¿ok? Entonces, hay que distinguir entre esas dos, vamos a decir, expresiones de la fe, porque finalmente la teología es necesaria, pero la teología nos ayuda a poner al día nuestros conocimientos de la fe. Pero primero necesitamos tener claro cuáles son los conocimientos fundamentales de nuestra fe. La siguiente lámina, y con eso terminamos. La identidad cristiana. Bueno, esto ya lo dije, miren, esto ya lo dije, la jerarquía de las verdades, así que ya está dicho. Aquí solamente me quiero quedar con lo siguiente. Hoy sabemos que el hombre la humanidad de hoy asiste a 3 crisis, que a mí me parece que están a la base de toda la crisis del mundo. Primera crisis de identidad. Hoy la sociedad en general, el mundo en general, anda perdido, ¿sí? Ya no sabemos nosotros identificarnos como seres humanos. Y por eso hay gente que se hace tatuajes en todo su cuerpo para parecerse a un perro y que quiere que lo traten como si fuera un perro y que incluso lo quiere que lo traigan con una correa y cosas por el estilo. Porque el ser humano ya ha perdido su propia identidad como ser humano. No digamos como cristiano, como ser humano. Vivimos una crisis de identidad antropológica, ¿sí? Eso es algo muy delicado, porque eso ha sido como una de las bases de todos los problemas que hay en el mundo, ¿eh? La segunda crisis es la crisis de misión. El ser humano ya no sabe para qué está aquí. O sea, primero ya no sabe quién es, esa es la crisis de identidad. Ya no sabe para qué está aquí, ¿sí? Ya no sabe, es decir, ¿cuál es la misión? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué nos toca hacer como seres humanos? Y por eso hacemos cualquier cosa, aunque aquello no tenga nada que ver
con nuestra identidad. Es decir, la crisis de misión tiene su fundamento en la crisis de identidad, ¿sí? Pero después viene otra tercera crisis, que es la crisis de sentido. La crisis de sentido, no nos confundamos ni con la de identidad ni de misión. La crisis de sentido se refiere sobre todo a poder interpretar cuál es nuestro papel en el mundo, cuál es nuestra ubicación, qué sentido tiene nuestra existencia, cuál es su finalidad, hacia dónde estamos dirigidos, que también viene de las otras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, como cristianos, cuál es nuestra identidad de cristianos. Actualmente también muchos católicos, no me voy a meter con otras denominaciones cristianas, muchos católicos, sí, pero me debe 5 minutos de que llegaron tarde. Es que me está diciendo que le corte. Nomás no va a ser como los sacristanes que empiezan a apagar la luz. No se crean. Gracias por estar atentos. Bueno, entonces le decía que muchos católicos andamos perdidos, ¿verdad? Andamos perdidos. Disculpen la expresión, como cucarachas sin antenas. Así andamos. Quiten a las antenas una cucaracha y andan pegando para allá y para acá. Así andan dando tumbos muchas veces porque no sabemos lo que significa ser cristiano. No sabemos lo que significa ser católico. Y el catecismo, se los prometo, nos ayuda mucho a poder recuperar, en primer lugar, poder recuperar el principio de identidad, el principio de misión y el principio de sentido. Por eso es tan importante. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí esta noche. Te pedimos que llenes de bendiciones nuestra vida y demos testimonio de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias también a los que están en línea. Gracias a ustedes también.